por el Boulevard de Montparnasse, el Café La Fleur, todas las esperanzas enormes en un mundo mejor. Y vámonos ya directamente a Duelo al Sol, una película estupenda, una película que además tiene, yo creo que una carta de ciudadanía especial. Fue la primera película donde el merchandise echa a andar. David Selznick, no sé si lo sabéis, un año antes había decidido que esta película tenía que ser distinta, y entonces realmente inventa eso de las camisetas, y pone en las camisetas una especie de franja donde están los actores importantes de la película y cómo se llama cada uno de ellos y lo que son. Luego lo hace en llaveros, en ceniceros, objetos para los coches, etcétera, e incluso se atreve a más. Tira envueltos en plástico con la cara de los actores en el derby de Kentucky, desde un globo, empieza a tirar miles de gadgets de todo este tipo. Y entonces digamos que es el inicio de una nueva manera de publicidad. Con horror descubre, que esto lo ha hecho un año antes del estreno, que cuando empieza a hacer los primeros pases de la película, nadie se acordaba de la película, ni de qué trataba, ni de nada, con lo cual dijo, tengo que mejorar un poco más el punto de mira, esto cuándo convendría hacerlo exactamente, ¿no? Pero yo creo que antes lo decíamos de ver la película, Selznick es un productor realmente excepcional, y que ha trabajado con la Metro-Goldwyn-Mayer, ha trabajado en todas las grandes productoras hasta que él decide ser su propio estudio. Y aquí se nota que hay una manera de hacer las cosas que de alguna forma yo creo que nos recuerdan a todos lo que El viento se llevó, ¿no? Grandes estrellas, una gran historia, los directores que sean necesarios y los más idóneos para... Porque fijaos cómo es... a mí me recuerda mucho a lo que El viento se llevó, esa gran fiesta en la Little España, que está hecha con 2 planos de grúa nada más, como está recorriéndose el traveling al principio, la grúa deslizando ante aquella gente, hasta que luego hace el picado de la grúa de arriba, la orquesta, ellos, el Hugh McCandless, ella que sube porque la grúa se va hacia la barandilla. Es una escena como de lo que El viento se llevó, hecha por Cameron Menzies, que debía ser otro director extraordinario, ¿no? Por no hablar del principio. El principio de esta película realmente deja a la gente, en el año 46 la debería dejar helada, porque no tiene, yo creo que tiene mucho que ver con esos lugares que hay por Texas ahora mismo y por Arizona, donde las chicas se suben a la barra y los tipos le meten billetes de $5 en la braguita. Es la misma sensación de esta señora que está bailando por aquí. Una modernidad asombrosa, ¿no? El local es impresionante, ese que se ve, y está ahí como una especie de ring, ¿no? De todo el mundo apelotonado, y lo que no se sabe muy bien es qué hace la hija pequeña, se supone. Sí, con 13 años se supone que tiene ahí la chica. Justo en la puerta, bailando ahí también. Esperando turno casi. Es un poco ese prólogo y concretamente esa secuencia del baile y demás, a mí me recuerda a Stenberg, el barullo también que hay en el casino este del embrujo de Shanghái, ¿no? Aunque por lo visto eso no lo rodó Stenberg, lo rodó Dieter, lo cual demuestra un poco lo que decía antes Miguel Marías, que cuando uno ve la película... Es la típica vez que uno piensa, esto es de Stenberg, claro, y luego resulta que no. Pero bueno. Hay un momento que tú dices, este es el de Stenberg, que es cuando el senador está hablando recortado en el paisaje rojo, que es maravilloso, y eso lo rodó Eso como diseño, esos rojos tan fuertes es muy Selznick. Claro. El aficionado aquí a los grandes cielos rojos y a los atardeceres flamígeros. Aunque también hay que decir que esa conversación entre Harry Carey y Lionel Barrymore podría ser de una película de John Ford, ¿no? Una conversación así crepuscular. Hombre, acordaos que en una película de John Ford está ese cielo rojo muy parecido. Podría ser de Orson Welles si hubiera hecho westerns. Bueno, Orson Welles, que por cierto es el narrador. El narrador. Cuenta la leyenda inicial. Con su voz baja dicen que era realmente impresionante el arranque de la película. Que además tiene mucho sentido eso, tiene mucho sentido que el truco de la entrada yo creo que es el primer mecanismo de fascinación que opera en la película. Es esto de sacarte del terreno de la realidad y permitirte una leyenda absolutamente romántica, misteriosa e inexplicable. Y eso, la voz muy seductora de Orson Welles, que era un experto contador, pero la verdad es que es también una elección magistral. Hay que decir que una parte del trabajo de puesta en escena, la única vez que he visto la definición de puesta en escena, que le hizo Truffaut y dijo que era hacer una serie de decisiones constantemente, que será el trabajo del director. En el caso de este tipo de películas y muchas del cine americano clásico, el que tomaba las decisiones era el productor. Luego, en cierto sentido, el que hacía la puesta en escena era el productor.
aparte de que era un proyecto generado por él. Esto no es que vino King Vidor que quería contar esta historia, el que coge la historia y decide qué va a hacer. Es un proyecto totalmente selznickiano, lo cual se puede considerar, por tanto, que el autor de la película es Selznick, realizada por King Vidor y quien fuera, porque hay también esa concepción instrumental de los directores. Es decir, yo necesito ahora unas escenas de vacas moviéndose. Te buscas a uno que haya demostrado que rueda bien como se mueve un rebaño. Necesito una batalla, uno que ruede batallas estupendamente. Claro, es una película en la que intervienen permanentemente 2 directores de segunda unidad, pero además de esos otros cuantos. Probablemente había 4 unidades funcionando simultáneamente en algunos de los momentos. Utiliza gente que eran directores ocasionales, pero a menudo directores en la sombra, como el director artístico y diseñador de producción William Cameron Menzies. Utiliza a Chester Franklin también en las escenas. Lo que han rodado uno lo hace rerodar por otro. Ese mecanismo de corrección es un poco como las manías que tienen los directores perfeccionistas, como Wyler cuando rodaba 75 tomas o Bresson cuando rodaba 80 tomas, ¿no? Es ese tipo de pensamiento muy maniático, pero que está muy claro que él tenía una visión de la película, incluso plástica, y que eso es lo que intentaba conseguir. Y él no era capaz de conseguirlo directamente y lo hacía por personas. Eso le decía a Kim Vidor, pero ¿por qué no diriges tú la película? Él llegó a un acuerdo y le dijo, yo hago la película, pues ya se conocían de antiguo, siempre que tú no vengas más de 3 días al plató. No te quiero en el plató, porque tiene que tener la conciencia muy clara, todo el mundo que trabaja en la película, que las decisiones las tomo yo y que yo soy el director de la película. Llegaron a ese acuerdo, pero como él era tan perfeccionista, incluso estaban rodando una escena y le volví a traer un nuevo texto para que volvieran a rodar. Y Joseph Cotten, que era un hombre que por lo visto tenía mucho sentido del humor, decía, hemos hecho una gran variación. Yo tengo la mano en el labio y en la otra la tengo en la mejilla. Esa es la gran variación que hemos hecho en esta toma nueva que ha escrito el productor. Y así era, pero esa minuciosidad realmente a la larga, que era su manera de trabajar, podía permitir eso, que hay momentos realmente espectaculares, ya no se sabe quién los ha rodado, de todas esas galopadas a caballo que son maravillosas. El momento en el que se congregan todos los peones o los empleados de Lionel Barrymore, del senador. El toque de la campana. Los planos de western más impresionantes. El encadenamiento de planos más increíble, esa confluencia de grupos es emocionante. Un ritmo, tiene algo de homenaje al nacimiento de una nación, ¿no? Claro. Cuando los clanes se reúnen. Eso puede que sí que sea de Vidor. No, sí, creo que no es de Vidor. Parece que es típico de Vidor y, por ejemplo, es como un homenaje tú mismo recuerdo que citaste cuando comentábamos La pradera sin ley, que uno de los planos que más te gustaban era uno de cabalgada, que yo pensé que estaba muy bien elegido porque efectivamente tiene un plano de cabalgadas especialmente bien filmados. Bueno, pues ¿te parece el típico plano de cabalgada de King Vidor? Bueno, pues resulta que no, tampoco es de King Vidor. No, al parecer está rodada por Otto... Otto Brouwer y Barry Season. Sí. ¿No? A ver, sí, aquí hay una cosa muy curiosa en el libro de Selznick, en donde hablan el autor habla con el montador de la película. Y entonces hacen el porcentaje de metros filmados por cada uno. Con lo cual el 60 y tantos % es de King Vidor. Cuando hubo el problema de quién filmaba la película, acudieron naturalmente al comité de los directores y se lo dieron el cartón a King Vidor. Y luego hay un 30% casi de Cameron Menzies, una secuencia entera de William Dieterle, me parece que ruedan 1200 y pico metros Stenberg, que saben que son suyos, y luego todos los directores de la segunda unidad, naturalmente toda la película, ¿no? De todas maneras, pasando un poco del plano técnico al plano puramente argumental, hay en esta película una cosa curiosa, y es que no se deja por explicar, sino que lo explica de una manera muy sencilla, pero que te da la impresión de que podría haber alcanzado una dimensión, pues como Lo que el viento se llevó, se dedica a explicar estas otras historias interesantísimas que mantiene dentro, como es la que tú mencionabas de la de Lionel Barrymore y Lillian Gish, o también la del padre de ella y esta india que... Si argumentalmente se hubiera decidido a explotar, que yo creo que hubiera perdido la película porque esa especie de sutileza contando esas historias está muy conseguida así, pero si lo hubiera explicado hubiera conseguido una
especie de grandiosidad a la película ya esta, pues eso, lo que el viento se llevó, una cosa fantástica. Pero quizá lo hubiera perjudicado. No, lo hubiera perjudicado, yo estoy casi completamente... Lo hubiera hecho más ampulosa, la fuerza de gravitación que tienen las historias marginales que están pesando, que es muy típico además del cine clásico americano. Normalmente no te contaban las historias de los personajes secundarios, pero tú intuías, deducías de pistas sueltas de los propios actores que las encarnan, que llevan consigo pues una biografía de personajes que tú más o menos conoces, no conscientemente, no es un tema de cinéfilos. El público más normal sabe que cuando sale en una película Jack Elam ha visto otros personajes